Esperemos a ver. Bueno, antes de que empecemos, quiero decirles de que obviamente español es mi lengua materna, pero yo fui entrenada acá. Entonces, de pronto, si se me escapan palabras en Spanglish, me disculpan, voy a tratar de hacerlo mejor. Johanna, si me puedes ayudar en eso. Si digo un término médico que no lo haya explicado, por favor, anótenlo en el chat o déjenme saber y con mucho gusto podemos dar más descripción de lo que me estoy refiriendo. Ok, ok, perfecto, perfecto. Yo creo que ya vamos a iniciar. Imagino que van entrando poco a poco. Entonces, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. En realidad es un espacio de ayuda para todas las familias con X frágil. Un espacio que nos ha permitido tener la Fundación Nacional de X Frágil de Estados Unidos, con Robert Miller, que nos ha ayudado a conectar con estos doctores, a que ellos también nos han ayudado a sacar el tiempo de forma gratuita para nosotros, para pasarnos sus conocimientos. Entonces es muy importante que aprovechemos este espacio, que no todo el mundo lo tiene. Es bien difícil conseguirles en su tiempo, pero nos los han donado hoy. Aclarar, hoy en Estados Unidos están en festivo y sin embargo ellos están aquí con nosotros. Entonces es una bendición realmente tenerlos. Entonces, bien, les quería decir antes de iniciar que esta reunión va a ser grabada eh, hasta la parte de las preguntas. Después de la parte de las preguntas, cuando ya iniciemos, inicialmente la doctora Viviana nos va a dar la charla y después de la charla, entonces tendremos una sesión de preguntas y respuestas. La idea es que se grabe hasta ese momento, pues por el tema de privacidad de todas las familias, de todas las preguntas que se lleguen a hacer. Entonces, nada, dar las gracias, presentar a la doctora Viviana. Una cosa importante antes, mantener por favor sus micrófonos cerrados para no intervenir en la charla de la doctora, y en el momento que hagamos las preguntas, pues abrimos el micrófono y también en ese momento levantaremos la mano para preguntar. Entonces, la doctora Viviana es pediatra, subespecialista en neurodesarrollo. Ella nos va a hablar de todo el tema del comportamiento en el día de hoy. Es profesora también de la Universidad de California en el Instituto Mind. Y entonces, la escuchamos, doctora Viviana. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Déjenme les comparto mi pantalla. Un segundo. ¿Pueden ver mi pantalla? La Perfecto, podemos ver. perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer de estar acá. Hoy voy a presentarles acerca de los aspectos conductuales del síndrome frágil X. Probablemente todos ustedes son expertos acerca de esta presentación, pero acerca pues, de los aspectos conductuales, pero quiero dar una información general para que todos tengamos todo el conocimiento de básico. También vamos a hablar de de la caracterización clínica y cómo es el abordaje terapéutico. No tengo ningún conflicto de interés. El objetivo de esta charla es que para el final de esta presentación ustedes puedan describir las características conductuales más clásicas del síndrome del X frágil, indicar las afecciones conductuales más comúnmente asociadas, especialmente en los niños, y destacar esas características evolutivas, comorbilidades frecuentes y estrategias terapéuticas basadas en evidencia. ¿Qué es el síndrome X frágil? Muy rápidamente, como ustedes ya lo saben, es un trastorno genético hereditario que es la causa más común de discapacidad intelectual hereditaria después del síndrome y la segunda causa genética más común de discapacidad intelectual después del síndrome de Down.
Como ustedes lo saben, también es la causa más común de discapacidad intelectual en niños que son diagnosticados con autismo y por eso siempre hacemos em, el estudio del X frágil como parte de de las evaluaciones médicas que hacemos después del diagnóstico. Sabemos también que es causado por una mutación en el gen del Fragile X Mental Retardation 1. Entonces, este gen lo que hace es que ayuda a producir una proteína que es muy importante para la función del cerebro. Y este gen está ubicado en el cromosoma X, ¿verdad? En la parte larga de este cromosoma. Entonces, en las personas que están afectadas hay una expansión abnormal de una secuencia repetitiva del ácido ribonucleóico tiene nuestra información genética de los tripetes de citosina, guanina, guanina en la región 5 y se vuelve no traducida. En los individuos neurotípicos, usualmente esta repetición está menos de 45, en la premutación entre 55 y 200, y personas con mutación completa tienen más de 200 repeticiones. Y estas repeticiones pueden estar en los miles, ¿verdad? Entonces lo que pasa eso es que el gen se silencia y al producir ese silenciamiento no se produce esta proteína del FMRP, la cual es muy importante para el desarrollo del cerebro y función sináptica y también tiene otras funciones en el cuerpo. Las manifestaciones clínicas, pues tenemos hallazgos físicos, pero también hay hallazgos cognitivos y conductuales y neurológicos, y eso es lo que voy a hablar más a fondo hoy. Y tenemos que recordar de que esta presentación clínica está liderada por esta afectación del desarrollo del cerebro. Los rasgos físicos, probablemente, yo creo que este es el niño con X frágil más famoso. Y como ya sabemos, estos niños presentan con cara alargada, orejas grandes, mandíbula prominente, macroorquidismo o un aumento testicular, que usualmente, y muchos de estos síntomas, no solamente este, pero muchos de estos se hacen más obvios cuando el niño va creciendo. Y como ya les dije, la proteína del FMRP también tiene una función en el tejido conectivo, en la producción de colágeno. Entonces, por eso se sabe que estos niños también tienen otras características como piel suave y laxa, tienen hipermovilidad en las articulaciones, que es importante porque algunos de estos niños pueden tener problemas articulares y dolores, por ejemplo, pie plano, y también pueden tender a tener escoliosis. Entonces, cuando hablamos del perfil neurocognitivo de las personas con X frágil, tenemos que pensar que ahí tienen fortalezas, ¿verdad? Y una de ellas es su vocabulario. También sabemos de que cuando ellos tienen una buena memoria a largo plazo, cuando aprenden algo, ahí tienen esta información y usualmente es cuando la información es significativa. Entonces, cuando algo les interesa a ellos, se lo aprenden muy bien y tienen muy buena memoria. También otra cosa que se ha visto es que ellos son buenos en la percepción de las emociones faciales. Y muchos de estos niños tienen una tremenda conexión con sus familiares, ¿verdad? Porque ellos pueden detectar eso, cómo ellos se sienten. Pero también sabemos que hay unas dificultades y una de las dificultades son esas funciones ejecutivas. Entonces, las funciones ejecutivas son todas estas que nuestro cerebro hace, que nos hace humanos funcionales, ¿verdad? Entonces, tanto de atención como control de atención, planificar, inhibición, y esto se va a presentar diferente conforme el niño va creciendo y esto lo vamos a hablar un poco más en detalle más adelante. También es importante recordar que el procesamiento visual es mucho más fuerte que el verbal. Entonces, quiero que recuerden también esto porque es bien importante cuando estamos hablando de cómo tratar los comportamientos. Sabemos de que en las mujeres particularmente la parte visoespacial puede ser un poquito dificultosa. Entonces, muchas de estas mujeres tienden a
a perderse en el espacio, van a tener que usar como el GPS para no perderse, porque es algo que es una dificultad específicamente en el género femenino. El lenguaje expresivo tiende a ser retrasado y tiende a tener un retraso y cuando ellos empiezan a comunicarse usualmente el lenguaje tiende a ser desorganizado. También se ha visto dificultades en memoria de trabajo. Memoria de trabajo, nosotros la llamamos también memoria a corto plazo. Esa es la memoria que necesitamos para cuando uno le dice al niño, hey, ve a la habitación, agarra los zapatos, agarra tu maleta y regresa, ¿verdad? Es esa memoria que uno necesita para poder completar una acción, o es la memoria que usamos cuando vamos a recordar un número telefónico, por ejemplo. Entonces es una memoria, la llamamos a corto plazo, y coordinación psicomotora también es algo que puede ser dificultoso. Quiero también decir de que el síndrome de X frágil tiene muchísima variedad. Entonces no quiere decir de que cada niño va a presentar con todas estas cosas, ¿verdad? Porque el perfil neurocognitivo es tremendo, es prácticamente un espectro de presentación. También se sabe que los varones tienden a ser más afectados. Bueno, sabemos que los varones solamente tienen un cromosoma X, entonces tienen una penetración más importante y usualmente tienen unos rasgos físicos más claros, presentan con un retraso del desarrollo y lenguaje motor, del lenguaje y de desarrollo motor usualmente también más importante. Usualmente la discapacidad intelectual tiende a ser más moderada o severa y también presentan con conductas que son unas conductas similares a las que se presentan en el autismo, ¿verdad? Son ansiosos, especialmente cuando están socialmente con gente que no conocen. Pueden tener mucha hiperactividad, pueden tener dificultades para ser amigos, ¿verdad? Para abrirse especialmente a gente nueva y presentan con movimientos repetitivos. Todas estas cosas también la vemos en el espectro autista, y también tienen también estos rasgos de dificultades ejecutivas que se ven en las personas que tienen trastorno de déficit de atención por hiperactividad y tienen sensibilidad sensorial. En las mujeres, usualmente la discapacidad intelectual es más leve. Como ya sabemos, las mujeres tenemos dos cromosomas X, entonces usualmente en eso hay una menos penetrancia en la en la manifestación clínica, pero también presentan con dificultades del aprendizaje, también presentan con trastornos emocionales y de salud mental y pueden transmitir la mutación sin tener muchos síntomas graves. Entonces, cuando pensamos de ese perfil conductual del X frágil, tenemos que pensar que van a haber unas alteraciones cognitivas, sociales, emocionales y conductuales. Y muchas de esas se superponen con características de otros diagnósticos o pueden coexistir con esos otros diagnósticos y varían a través de la vida. Es importante que cuando hablamos del área cognitiva, eh, como les dije, hay mucha variedad, pero usualmente estamos hablando de que puede variar desde leve a moderada o más severa en los varones. Y los déficits en funciones ejecutivas también va también a impedir y va a afectar, ¿verdad? El control de impulsos que estos niños tienen, que esto puede afectar un poco el comportamiento, ¿verdad? Y también la atención, por ejemplo, puede ser un poco dificultoso en momentos donde ellos estamos esperando que ellos presten atención o en memoria de trabajo, como por ejemplo a nivel escolar también. También tienen dificultades con razonamiento abstracto y procesamiento sensorial. Em, y en el área del lenguaje, muchas veces esa adquisición del lenguaje va a ser un poco más repetitivo que los niños neurotípicos, entonces ellos presentan con ecolalia, que es repetir frases después de otra gente, tienden a tener un tono de voz elevado nasal y a veces el habla se ve poco organizada porque tienden a tender a hablar más rápidamente y entrecortado. Em,
En el área conductual también vemos la hiperactividad, la impulsividad y conductas repetitivas, unos rasgos similares al TDAH, con las conductas autistas que ya mencionamos, aparte del área social, también ellos se pueden presentar y movimientos repetitivos, ellos también pueden morderse en las manos, ¿verdad? Pueden tener rigidez conductual, quieren tener ciertas rutinas, son muy apegados a esas rutinas y tienen dificultad cuando esas rutinas son cambiadas. Muchas veces también tienen muchos comportamientos autoestimulantes, ¿verdad? Quedarse en un solo lugar y sin moverse es muy difícil y a veces se estimulan a través de balanceo o aleteo. También la agresión puede ser una parte que se complica, ¿verdad? Y algunos de estos niños también se hacen autolesiones. Muchas veces es la manera de comunicar esa frustración o cuando hay sobrecarga sensorial. Entonces, el área sensorial también puede llegar a ser muy complicada para las personas afectadas por el X frágil porque tienden a ser muy sensibles a sonidos, a texturas, a luces, a texturas de comida, a olores. Y eso puede producir disregulación, ¿verdad? Una sobrecarga y disregulación conductual y van a tener dificultades a adaptarse a cambios y dificultades a adaptarse a medios estimulantes. Por eso muchas veces la ida donde el médico puede ser difícil porque hay mucho estímulo sensorial, hay cambios en el horario, pueden estar ansiosos en el momento, pueden ser tocados en el momento. Entonces son cosas que debemos de pensar. ¿Por qué nosotros estamos hablando del perfil conductual? Es importante porque es parte del clave del diagnóstico temprano y también es una parte que nos vamos a enfocar en el tratamiento. Em, Dependiendo de la presentación del niño, eso nos va a guiar a qué intervenciones y terapias van a ser necesarias. También puede tener un impacto no solo en el desarrollo, ¿verdad? Sino cómo el niño se integre escolarmente y familiarmente. Y queremos tener un buen entendimiento de ese perfil cognitivo y perfil conductual de un niño e individualizarlo para poder hacer esa integración escolar que sea individualizada y que tenga sentido para este niño. Es también importante porque tenemos que pensar de que las personas con el diagnóstico van a tener mucha más eh, propensión, mucha más prevalencia de tener otros diagnósticos como el autismo, como el déficit de atención por hiperactividad, ansiedad. Y porque el comportamiento no solamente afecta al individuo, afecta a la familia, afecta al bienestar de la familia y a veces es una de las preocupaciones más grandes que tiene la familia cuando habla con el equipo terapéutico de los niños. Pero tenemos que recordar que los niños con X frágil son niños muy dulces también. Y son niños que quieren ser aceptados y son niños que tienden a ser sociales. Pero cuando tienen estos comportamientos es porque el comportamiento tiene una función y hay algo que ellos nos quieren comunicar y que quieren transmitir y eso es lo que nosotros necesitamos identificar. Siempre tenemos que recordar que los comportamientos no son intencionales, están basados en en la neurobiología de esta condición. Entonces, pensemos en ese ciclo de comportamiento, ¿verdad? Entonces, el niño tiene un perfil del neurodesarrollo, ¿verdad? Que puede tener retrasos en diferentes áreas. Viene un estímulo, ¿verdad? O algo que nosotros queremos que el niño haga. El niño tiene una respuesta, también la familia responde a la respuesta del niño y esta combinación tiene el potencial de reducir esa respuesta o de perpetuar el comportamiento. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, el primer paso de el aspecto del comportamiento, de manejar este comportamiento, es entender la base de que siempre hay un propósito, siempre hay una función, y si los comportamientos no son reforzados, no continúan.
¿verdad? Yo sé que suena muy fácil, pero pues es la clave del comportamiento. Muchas veces toma esfuerzo, ¿verdad? Y toma ser consistente. Eh, Algunas veces los reforzadores del comportamiento son internos y a veces tardan un poco más y son más difíciles de tratar, pero tenemos que empezar desde este punto de que si no abordamos esa causa, no lo vamos a poder cambiar. Entonces, ¿cuál es el propósito? Usualmente o están buscando algo, puede ser atención, o están evitando, tratando de escaparse de algo. Entonces, siempre que hablamos de una estrategia del comportamiento, tenemos que pensar en la función de ese comportamiento. Entonces, el paso uno es, ¿qué es lo que me produce el comportamiento? Y el paso dos, ¿cuál es la función de este comportamiento? Y muchas veces nosotros hablamos de qué es lo que pasa antes del comportamiento. Entonces es bien importante pensar de que cuando vemos un comportamiento que queremos disminuir o un comportamiento como, digamos, agresión o que el niño em, se ponga hiperactivo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en tener un medio ambiente de que sea un medio ambiente sensible para las necesidades del niño. Entonces, usualmente con límites visuales claros, con espacios individuales separados, todo organizado, con etiquetas, que el niño ya sepa, que te pueda predecir dónde encuentra las cosas, ¿verdad? Y que pueda predecir dónde se pueda sentar, dónde puede tomarse un tiempito, si hay mucho estímulo, dónde se puede sentar y relajarse. También tenemos de pensar de que un antecedente común para que una persona con el X frágil se irrite es que hayan cambios, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy conscientes de que si hay un cambio de horario o de rutina, tenemos que tenemos que a tratar de ayudar para ese cambio, ¿verdad? Entonces, usualmente siempre se recomienda que hayan horarios predecibles, pero la vida pasa, ¿verdad? Entonces, hay que tratar de alertar al niño de que un cambio va a pasar y cuando hay transiciones también, tratar de ayudar a esto y limitar el tiempo de espera. Por eso es que siempre insistimos en un calendario, ¿verdad? Donde el niño vea cuáles son las actividades planificadas para cierto día, idealmente en orden. También a tener una lista de todas las tareas que tiene pendiente, la lista de los mandados que tiene que hacer o las compras si van a ir a comprar algo y todas las instrucciones paso a paso, ¿verdad? Esto los va a ayudar a ser más exitosos y a poder navegar el ambiente mejor. Los apoyos visuales también son geniales, ¿verdad? Entonces, tener una secuencia para todo. A veces, y yo pienso que hay que empezar desde muy temprano, de que queremos de que los niños tengan más, esta fundación de habilidades adaptativas, ¿verdad? Las habilidades que hacemos todos los días. Entonces, muchas veces ese uso de visual es recordar lo que, bueno, cuando se levanta usa el baño, luego se viste, luego come algo, cepilla los dientes y luego se va para la escuela. Va a ayudar al niño de esta lista y estos visuales va a ayudar a que le vaya mejor. Lo mismo en el baño, ¿verdad? Muchas veces los niños o jóvenes olvidan pasos en la limpieza personal, entonces colocarle sus visuales con los diferentes pasos pueden ser de gran ayuda. O lo mismo en la cocina también, o en cualquier espacio, puede ser tanto en la casa como en la escuela y también en las visitas médicas. Nosotros frecuentemente usamos este listado para que ellos sepan, primero me van a hacer los signos vitales, luego voy donde la doctora, luego me examinan y luego tengo un sticker, un premio al final, para que ellos sepan lo que va a pasar. Entonces, estos apoyos visuales pueden usualmente que tengan etiquetas para que ellos sepan dónde encontrar las cosas. Entonces, muchas veces cuando esas anticipaciones no son suficientes, porque eso sucede, nosotros lo que vamos a buscar es hacer una evaluación funcional de esa conducta. Y cuando hablamos de esto, es una forma sistemática de determinar la función subyacente, ¿verdad? Entonces, una vez que uno sabe, y eso usualmente se hace al
recolectar información de lo que está pasando antes del comportamiento, se puede hacer un plan, ¿verdad? Una vez que se identifica, se puede hacer un plan para un reemplazo de comportamiento para que ese comportamiento disminuya. O para, muchas veces queremos trabajar en las funciones adaptativas también, ¿verdad? Entonces, tener eso es bien importante. Entonces, cuando hablamos de una evaluación funcional, es importante revelar esos factores que mantienen el comportamiento. Entonces, usualmente, pues, se va a tener una entrevista de las personas que ven el comportamiento, hay una observación directa y luego hay condiciones experimentales y manipuladas. Por ejemplo, hay un niño que siempre sale corriendo em, cuando antes de que suene la alarma para ir al recreo, ¿verdad? Entonces, el terapista va y observa y puede hacer diferentes estrategias para que el niño no salga corriendo. Entonces puede decir, bueno, vamos a tratar primero de que, porque a los niños con X frágil les gusta ayudar, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo a ver si él va a ser el que le va a ayudar a la profesora, ¿verdad? Maestra, tener todo organizado y mantenerlo ocupado. ¿Eso funcionó o no? No, no funcionó. Bueno, ¿qué tal si hacemos algo sensorial? De pronto es que con el sonido y todo eso se pone muy estimulado. Entonces hacen condiciones experimentales y manipulan para saber en realidad qué puede funcionar, está funcionando. Y muchas veces también determinar qué es lo que está pasando el comportamiento. A veces no es tan claro, ¿verdad? Entonces es importante ese proceso. Muchas veces requiere diferentes toma de data en diferentes ocasiones. Entonces, cuando hacemos ese plan de intervención basado en las observaciones, es bien importante que pensemos en las fortalezas del individuo y que nos centremos en la persona, ¿verdad? Entonces, siempre lo que queremos es que cuando nosotros tratamos estas intervenciones y no es necesariamente para curar la persona, puede ser de autismo, de X frágil, es para ayudarle a que el individuo sea más exitoso en esos círculos con personas neurotípicas y que mejore la comunicación funcional, su comportamiento adaptativo, la independencia y también para que se sienta mejor, para que reduzca la ansiedad, para que no haya agresión, ¿verdad? Entonces es bien importante de que este plan de manejo sea centrado en la persona, que se use reforzadores y premios de las cosas que a ellos les gusta y son importantes. Entonces, los más posibles desencadenantes en un niño con X frágil es de pronto de que podemos que el niño trabaje mucho tiempo sin darle un descanso o sin usar un reforzador. Entonces, eso frecuentemente se puede hacer durante hace la tarea, ¿verdad? O de pronto en la escuela. Cuando el niño no tiene mucho interés, cuando de pronto no hay mucha reciprocidad emocional con la persona que está trabajando, tenemos que saber de que tratar de remover los distractores, especialmente cuando una persona es un aprendizaje más visual. Esto, si hay muchos materiales alrededor, se puede volver demasiado muy estimulante. Y lo que es muy importante, una vez que hay ese desencadenante y hay un comportamiento de respuesta, muchas veces tendemos a desesperarnos, ¿verdad? Y eso va a ser lo peor, ¿verdad? Porque va a aumentar más la desregulación del niño. Entonces, uno de los posibles desencadenantes es de que de pronto no estamos usando una voz neutral y sin menos animación y antes lo estamos al niño que se ponga más sobrecargado. Pensar también en las acomodaciones, ¿verdad? Entonces es importante de que sepamos cuándo el niño va a necesitar un descanso sensorial ustedes son expertos en sus hijos y estoy segura de que cada uno de ustedes dice, oh, yo ya sé que cuando empieza a caminar de arriba, de adelante para atrás, es porque ya no puede más y nos tenemos que ir del lugar, ¿verdad? O cuando empieza a aletear las manos es porque hay demasiado ruido, se está volviendo muy sobrecargado el ambiente. Entonces es bien importante detectar eso antes de que el comportamiento extremo venga, ¿verdad? Y tratar de ayudar a darle ese descanso sensorial. Y obviamente, cuando a mí me encanta el concepto de tener
el rinconcito de descanso en la casa, ¿verdad? En inglés lo llaman el calming spot, es un sitio donde el niño pueda, por ejemplo, en la fotografía que tenemos está el termómetro, ¿verdad? Donde el niño puede explicar a los papás cómo se está sintiendo, ¿verdad? Si si está en una zona roja o si está en una zona amarilla o si ya está en la zona verde y ya está relajado y puede volver a las actividades. Está muy individualizado con las cosas que le gustan. De pronto, ese parece ser que es el peluche favorito de la persona. Entonces, tener todas estas otras cosas que son sensorialmente relajantes para el niño o cosas o actividades que lo van a calmar. Entonces, siempre pensar en esas diferencias individuales es también tener acceso a las cosas que le van a ayudar a bloquear el sonido. Yo entiendo que queremos de que la tolerancia vaya aumentando con los años, pero también tenemos que darle acomodaciones, ¿verdad? Para que ellos puedan tolerar en ambientes que pueden ser muy sobresaturados para ellos. Como ya lo dije antes, las rutinas, reforzar tareas con las cosas favoritas que a ellos les gusta. Enseñar flexibilidad. Pienso que es bien importante recordarle al niño los momentos en que ha sido exitoso, ¿verdad? Y me encanta que ahorita todos tenemos un celular y todos tenemos cámara. Entonces, tomar fotografías y recordarle, mira, ¿te acuerdas la semana pasada? Tú tomaste, respiraste y contaste y lo hiciste muy bien. Tú lo puedes volver a hacer, ¿verdad? O hay un poquito de sonido, puedes ir a la habitación, está bien, el sonido va a pasar, tú lo puedes hacer. Y siempre recordar nuestra propia reacción, yo diría el uso de voz neutral que ya hablamos, pero también expresiones faciales. Recuerden que los niños también se alimentan mucho de eso, especialmente de la familia. Es bien importante. Y siempre recordar de que los niños desde muy pequeñitos quieren tener el control, ¿verdad? Estamos hablando de, inclusive desde la edad preescolar. Recordar que las personas con el X frágil también quieren tener control y quieren tener opciones. Entonces, si algo no está disponible, darle dos opciones, ¿verdad? No podemos ir al parque porque está lloviendo, pero podemos colorear, que es algo que a los niños con X frágil les fascina, ¿verdad? O podemos cocinar juntos, podemos hacer algo juntos. Entonces, siempre darle opciones que son las opciones que trabajan para los padres, pero también van a ser reforzadores para los niños. Las conductas repetitivas también son frecuentemente vistas, ¿verdad? Pero siempre tenemos que pensar que usualmente son en respuesta a algo, en respuesta a cambios en el medio ambiente o sensoriales. Em, y la parte sensorial es bien importante, ¿verdad? Especialmente importante en las personas con el X frágil. Y cuando nosotros hablamos de procesamiento sensorial, es la habilidad que tiene nuestro cuerpo de recibir toda la información que viene por los ojos, el olfato, el oído, la habilidad, la proprioceptiva, que es saber dónde estar parados, del movimiento, ¿verdad? La parte táctil, em, poder recibir toda esa información, procesarla y adaptarnos. Entonces, para muchos de nosotros, especialmente cuando tenemos los niños pequeños que lloren mucho o que los niños estén de pronto gritando, eso no, uno se adapta, ¿verdad? Se adapta a ese medio ambiente, pero para otras personas no se pueden adaptar, ¿verdad? Y esto puede causar mucha dificultad. Entonces, una vez que ese estímulo llegue y lo procesemos y lo organizamos, va a haber una respuesta. Entonces, muchas veces se recuerda que al principio dijimos que los niños con X frágil en su perfil cognitivo tienen buena memoria para las cosas que tuvieron significado para ellos. Entonces, imagínense que hay un sonido o algo que le pusieron el torniquete y ellos ya saben que viene la sacada de la sangre y la respuesta fue que salió corriendo, ¿verdad? La vez pasada. Puede ser que haya una respuesta muy similar. Entonces tenemos que adaptar el ambiente y tenemos que tratar de mirar los antecedentes y cómo vamos a hacer para eso. También tenemos que pensar que algunas veces la interocepción, no solamente en los niños con X frágil, pero niños con otras discapacidades,
es difícil, ¿verdad? Es algo que muchas veces tarda mucho tiempo y algunos adultos también la pueden seguir teniendo, que es la conciencia que nos proporciona los estados emocionales del cuerpo. Saber que tenemos sed, ¿verdad? Que tenemos hambre, que tenemos dolor, que tenemos fatiga, que hay que ir al baño. Muchas veces estos niños no lo sienten así, ¿verdad? Y entonces van a tener una respuesta conductual. Entonces tenemos que pensar de que eso puede pasar, el control de esfínteres, por ejemplo, puede estar un poco más retardado, no solamente por la maduración, que a veces la maduración toma más larga, más tiempo, pero también porque de pronto tienen dificultad en tener ese entendimiento del estado corporal, ¿verdad? Y lo mismo que eso también cubre estados emocionales. Entonces, para muchos de estos niños, estar contento en una fiesta es volverse también un poco ansioso y también volverse un poquito sobreestimulados, ¿verdad? Que también puede volverse un problema. Entonces es importante recordar eso, de que esa recarga sensorial puede en muchas ocasiones no ser necesariamente negativa, pero puede ser demasiado y producir esas conductas y producir hiperexcitación, ¿verdad? Entonces, ahí cuando llegamos a este punto, cuando hay una experiencia de un niño que llega al punto de estar hiperexcitado, usualmente esta respuesta no resuelve sola. Este niño no se va a adaptar solo a esta respuesta, entonces hay que planificar, yo sé que es mucho de planificar los antecedentes y cómo se va a responder, pero también es importante a veces también trabajar de pronto con un terapeuta ocupacional, porque tener acomodaciones funciona y tener acomodaciones es importante para el paciente y la familia, pero cada persona es diferente. Entonces, lo que le funciona a un individuo puede funcionarle a otro. Entonces, esto serían como cosas básicas, pero muchas veces se necesita la ayuda del profesional. También sabemos que a veces la conducta está influenciada por otros diagnósticos coexistentes. Sabemos que hasta un 60% de los casos tienen autismo, hasta un 80% tienen déficit de atención, hiperactividad. La ansiedad también son bien comunes, especialmente las fobias sociales. Entonces es bien importante trabajar con los terapeutas, tener una buena comunicación y ver desde el punto de vista de que dependiendo del niño, dependiendo de las habilidades de su propio, de introspección, propiocepción, saber los diferentes estados emocionales, su habilidad verbal, su habilidad cognitiva, de pronto la expresión de estas otras diagnósticos consistentes pueden ser diferentes y pueden ser atípicos, ¿verdad? Pueden ser muy diferentes. Y por eso también hablamos de uno de los más comunes que es el autismo, ¿verdad? Y cuando ustedes miran esas dificultades en la comunicación social y comportamientos restringidos, dicen, "Uy, pero hay que demasiados parecidos, ¿verdad?" Una de las cosas que de pronto difieren en la comunicación social, y no quiero generalizar porque cada niño con autismo es diferente también, pero muchas veces en el clásico autismo los niños no necesariamente están tan interesados, están contentos solitos. Los niños con X frágil usualmente son sociales. Los niños con X frágil la mayoría de las veces quieren hacer amigos y quieren ser exitosos, pero también hay una parte que es la ansiedad de esas situaciones sociales. Pero sabemos que muchas veces esos desafíos de que el niño no pueda de pronto comunicarse o mostrar interés o empezar una comunicación o simplemente no quiere hacer contacto visual y no porque esté bajo estrés, sino la familia dice, no, no hace mucho contacto visual, no entiende cuando yo señalo, no le gusta estar con otros niños. A veces hay que pensar de que puede existir este diagnóstico también. Y por eso el diagnóstico del autismo tiene especificadores, ¿verdad? Y sabemos de que algunos de estos niños pueden tener otros diagnósticos y otras afecciones médicas como el frágil X, ¿verdad? Que es relativamente común, especialmente con aquellos que tienen disabilidad intelectual. También, como lo dije en el principio, esta presentación conductual va a diferir a través de la vida dependiendo del niño.
Entonces, recordemos esas características, ¿verdad? Recordemos los déficits de funciones ejecutivas, de la memoria de trabajo. Algo bien importante que no mencioné es el procesamiento lento de la información. Entonces, estos niños van a tomar un poco más de tiempo para procesar lo que se les está diciendo, ¿verdad? Pero a pesar de que tienen, algunos pueden tener déficits visoespaciales, usualmente es un área más fuerte que el lenguaje expresivo. Entonces, cuando los niños están pequeños, usualmente tenemos retrasos en el desarrollo. Entonces, es bien importante siempre tener esto en consideración, ¿verdad? Porque si el niño está en terapia y se le está pidiendo al niño de que, digamos, que dibuje, y el niño siempre se enoja, estamos hablando de que el niño se está enojando porque quiere enojarse y algo fue de pronto la parte sensorial, o de pronto la situación nueva, o es porque le estamos pidiendo algo que es muy difícil, ¿verdad? Entonces, siempre que estemos pensando en el comportamiento, pensemos si el niño tiene esas habilidades de base para seguir construyendo más y más habilidades, o si le estamos pidiendo algo que de pronto está un poquito más allá del desarrollo en ese momento. Entonces, el contacto visual, usualmente ellos tienden a esquivar la mirada, pero usualmente con la gente que no conocen es más visto ahí. La hipersensibilidad sensorial, que ya lo dijimos, la hiperactividad e impulsividad. Y estas características se pueden ver desde muy pequeñitos. Y a pesar de que nosotros hablamos de autorregulación desde los niños que están pequeños, ayudarles de que ellos se acuesten a dormir solitos, que eso es parte del proceso de construir autorregulación. Para estos niños es bien complicado autorregularse sin la ayuda de los padres, ¿verdad? Y muchos de estos niños cuando están pequeñitos van a tener llanto, van a tener evitación, especialmente social, van a tener ansiedad en cualquier cosa que es nueva, que se le pase, que se le salga de la rutina. Em, Hay comportamientos repetitivos, ¿verdad? Y rabietas frecuentes por frustración, porque hay sobreestimulación, ¿verdad? Y porque también hay un atraso verbal. Entonces, el niño va a estar sobreestimulado, pero de pronto va a tener dificultad en entender lo que está pasando con él y en comunicarle a los cuidadores de cómo se está sintiendo. Entonces, muchas veces ellos quieren vincularse, pero también están ansiosos, ¿verdad? Y entonces eso conlleva que tengan una pobre interacción social y les dé dificultad más a ser amiguitos. Conforme ellos se van poniendo más grandecitos, ¿verdad? Ya ustedes saben que los niños más grandes ya usualmente usan unas habilidades sociales un poquito más sofisticados, ¿verdad? Entonces, y la parte social ya se vuelve un poquito más complicada también. Entonces, esa, eso de hacer amiguitos y mantener amigos sobre el tiempo es un poco más complicado. Entonces, son niños que tienden más a hablar con los adultos, porque los adultos usualmente son más acomodadores, ¿verdad? Nosotros sabemos si que el niño necesita, podemos ayudarle un poco más, mientras que de pronto no puede suceder así tanto con pares. La ansiedad social muchas veces se vuelve un poco, bueno, se va acelerando, se va incrementando con los años, ¿verdad? Ya muchas veces queremos que no ocurra, pero van a tener una evitación de esas interacciones sociales y retiramiento. También hay intereses y conductas repetitivas similares al autismo. Y definitivamente la agresividad se puede ver desde muy pequeños, pero esa muchas veces se puede empezar a poner muy problemática. Y usualmente la frustración es acerca de todos esos cambios de rutina, ¿verdad? Entonces, tener siempre mente en cuenta. Y muchas veces a esta edad donde ya empezamos a diagnosticar, identificar esos otros diagnósticos que pueden estar presentes. Usualmente, desafortunadamente con el tiempo la ansiedad tiende a aumentar, ¿verdad? Entonces es algo que queremos estar muy conscientes de que hay estrategias que podemos hacer para disminuir esas ansiedades, ¿verdad?
También podemos estrategias para tratar de disminuir esa hiperactividad, porque es un área que ya dijimos que es difícil, ¿verdad? Entonces, conforme un niño tiende a ser muy activo cuando están pequeños, conforme van creciendo, es la inatención, ¿verdad? Que se va volviendo más problemática. Entonces, persistir, poner más atención en una tarea por más largo tiempo es un poco más difícil, pero estos niños muchas veces empiezan a darse cuenta que hay algo diferente, ¿verdad? Y que a veces no son tan exitosos como ellos quisieran. Entonces esto puede tener una, una, una repercusión en la autoestima, como ellos mismos se ven. Muchas veces los comportamientos autolesivos y agresivos pueden aumentar también hasta edad, especialmente alrededor de la adolescencia. Em, es importante que pensemos de que a esta edad todavía pueden adquirir habilidades funcionales. Nosotros sabemos de que la intervención temprana es tremendamente importante para el desarrollo de los niños, ¿verdad? En esos primeros 5 años, las terapias, pero nunca es tarde y hay que seguir trabajando. Estos niños pueden seguir aprendiendo y pueden seguir aprendiendo a ser muy funcionales e independientes conforme sea posible, ¿verdad? Usualmente esa independencia es mayor en las mujeres y usualmente las mujeres tienden a ser más, se integran mejor. En la adultez, usualmente los varones tienden a tener un poquito más de necesitar más ayuda y más apoyo constante. Usualmente la hiperactividad va a ir disminuyendo, los problemas de atención tienden a persistir, lo mismo que la ansiedad y la habitación social. Em, las rutinas y la resistencia al cambio también tiende a aumentar con el tiempo porque ellos usualmente lo hacen mejor cuando los medios ambientes son más estructurados. Y algunos adultos tienden a tener comportamientos obsesivos o rituales. Em, Como pues al principio lo dijimos, las mujeres usualmente tienden a tener unas presentaciones menos severas, pero pueden tener también problemas de manejo emocional, problemas del estado de ánimo, y algunas presentan deterioro cognitivo con los años. Entonces, esta es una tabla con un breve resumen de cómo va cambiando sus comportamientos a través de la vida y por qué es tan importante de pensar esto desde un punto de vista neurocognitivo y cuáles son esas bases que podemos trabajar para ayudar que los niños sean más exitosos sobre el tiempo. Quiero tomarme unos segunditos para hablar del sueño, porque esto es algo que se sabe de que puede ser problemático en las personas con el X frágil y sabemos que el sueño es importante, ¿verdad? Todos pensamos que el sueño es un momento donde el cuerpo descansa, como que la mente descansa, pero la mente está activa, la mente está almacenando memorias, el sueño es un proceso biológico que es bien importante y pasa diferentes estadios a través de la noche y nos ayuda a ese aprendizaje, nos ayuda a repararnos físicamente, nos ayuda a la salud mental, nos ayuda a estar concentrados. Usualmente los niños que no duermen bien, el comportamiento también está negativamente afectado y el apetito, que algunas veces puede ser problemático con algunas personas con el X frágil, que el apetito se les aumenta también cuando hay esta falta de un buen sueño. Em, el sueño, como ustedes saben, es un problema común en pediatría. Hasta el 43% de los niños en algún momento tienen alguna dificultad. Pero con los niños que tienen un diagnóstico del FX frágil es común, pero tienden a ser crónicos. No es algo de que necesariamente sea un estadio que dure un poco tiempo y se mejora. Y entonces esto va a tener un aspecto negativo en cómo el individuo funciona, ¿verdad? Entonces, puede haber más conductas repetitivas, más problemas de la comunicación, hiperactividad, más agresión. Cuando no dormimos no estamos contentos, ¿verdad? Entonces, eso es algo que siempre tenemos que pensar. Tenemos que pensar de que esto puede ser una muestra de un problema médico. Por ejemplo,
Un niño que se despierta en la noche, hay que pensar, es que el niño tiene dolor, ¿verdad? Sabemos que algunos jóvenes pueden tener hipermovilidad y pueden tener dolores, entonces saber eso. O es que se está despertando porque hay un problema de salud mental, el niño está ansioso también. Entonces, siempre tratar de mirarlo desde un punto de vista más amplio y siempre pensar de que va a afectar al individuo, va a afectar a la familia y los padres tienen el derecho de tener un buen sueño para funcionar mejor. Entonces, porque esto pues definitivamente puede empeorar mucho la capacidad, la calidad de la vida de toda la familia, ¿verdad? Em, no se sabe, es como un círculo vicioso, ¿verdad? El insomnio crónico va a aumentar más comportamientos, pero también la ansiedad también puede aumentar problemas del sueño. Sabemos que cuando las personas tienen problemas del sueño, tienden a tener más problemas del estado de ánimo. Entonces, usualmente hay más depresión, hay más ansiedad también. Ha sido asociado también con un deterioro cognitivo leve o moderado. Algunas personas pueden presentar con apnea de sueño. Es menos común en el frágil X, pero es tratable. Lo mismo que el síndrome de piernas inquietas. Entonces es importante pensar, ok, cuando hay una dificultad del sueño, ¿a qué estamos tratando? ¿Es porque el niño tiene dificultad en conciliar el sueño? ¿Es porque el niño se está despertando frecuentemente? ¿Es porque se despierta muy temprano? ¿O es porque el sueño está fragmentado durante la noche y él está cansado en el día, irritable? Entonces es importante hacer eso. Muchas veces tener un diario del sueño, ¿verdad? Como saber si hay algo que pasó en el día o algo que se hizo en el día que afectó el sueño, si es algo que está pasando más esporádicamente. Entonces, sabemos que también las posibles causas del sueño, de problemas de sueño en niños con X frágil, puede ser multifactorial, ¿verdad? Puede ser o que es un problema de salud mental o una parte sensorial, ¿verdad? Puede ser de que hay un vecino que siempre prende su carro y pasa por la casa y prende las luces del carro a las 3 de la mañana y es a la hora que el niño se está despertando. O que hay texturas, ¿verdad? Está usando una pijama que no se siente bien en su piel y eso hace que él no pueda dormirse bien. Em, Hay que pensar siempre de que, como también como con la parte conductual, pensar de que el frágil X va a afectar cómo el sistema nervioso central se está desarrollando, ¿verdad? Y entonces también pueden haber problemas que son también neurobiológicos debido a eso y algunos van a tener problemas del ritmo circadiano. Los medicamentos también pueden afectar el sueño. Sabemos que hay muchos medicamentos que pueden causar eso. Problemas gastrointestinales pueden causar el sueño. Entonces, problemas de sueño. Entonces, hay que siempre pensar en eso. Entonces, siempre hay algunas cosas en las que podemos empezar a intervenir y si alguno de ustedes tiene ese problema es siempre mirar los hábitos diurnos, ¿verdad? Entonces sabemos que la actividad física es buena para el sueño, también sabemos que la luz, tener un contacto a la luz solar es buena para el sueño. Pero a veces mirar a ver qué tipo de actividad física y a qué horas, ¿verdad? Entonces, si el niño es muy hiperactivo, de pronto los padres quieren que haga un poco de actividad antes de irse a la cama y de pronto eso no va a funcionar bien, ¿verdad? Porque el niño se pone caliente, se pone activo y ya no quiere acostarse a dormir porque ya está muy contento y quiere seguir jugando. Entonces, pensar a qué horas es el ejercicio, a qué horas también el niño va a tener esa exposición solar también. Tenemos también que pensar en problemas médicos subyacentes, en bebidas que tomamos en el día, ¿verdad? Hay muchas bebidas que tienen cafeína, inclusive comida como el chocolate. Entonces, a qué horas el niño está comiendo, ¿verdad? Y de pronto esto también está influyendo con el sueño. Tenemos que, es importante siempre tener una rutina, ¿verdad? Ellos son niños que son muy apegados a la rutina y esto usualmente les va a ayudar mejor em, los electrónicos que hacen parte de nuestra vida, pero que en algunos niños con frágil X puede ser problemático, ¿verdad? Pero siempre recordar de que el uso de electrónicos, muchos familias les gusta, por ejemplo, ver televisión antes de ir a dormir o eso,
pero eso de pronto se va a ir en nuestra contra, porque muchas de estas imágenes y esta luz va a ser muy estimulante para el cerebro y no, el niño no se va a poder dormir. Entonces, siempre pensar a qué horas está el niño teniendo esa actividad e idealmente que no sea una hora, que sea una hora desde el tiempo ideal que ustedes quieren que se duerma o antes de eso. Y a veces, pues, si un niño, digamos, tiene problemas en quedarse a dormir, muchas veces vale la pena tratar tratamientos como la melatonina, ¿verdad? Que es un tratamiento que no es necesario médico, no es un fármaco necesariamente, pero puede ser algo que el niño no está produciendo lo suficiente, que es una sustancia que producimos en nuestro cerebro para ayudarnos a dormir. Algunos niños no puede que no la produzcan suficiente, entonces vale la pena tratar eso. A veces cuando estamos hablando que el niño se demora en acostarse a dormir y se despierta también frecuentemente, muchas veces tenemos que decir en qué es lo que queremos primero tratar. Y usualmente lo mejor es tratar en la hora de dormir, ¿verdad? Porque a mitad de noche y tratar de hacer diferentes estrategias de pronto se complica un poco más. Muy brevemente voy a hablar de manejo terapéutica. Sabemos que cuando nosotros hablamos de las diferentes terapias, ¿verdad? Hay diferente evidencia para las diferentes terapias. Entonces, sabemos que la terapia de lenguaje y comunicación es bien importante, ¿verdad? Para aumentar el lenguaje expresivo. Ahora también hay muchos otros sistemas alternativos de comunicación que no van a retardar el habla, la parte expresiva. Antes, al contrario, sabemos que son buenos para estimular el habla, sabemos que son buenos para estimular la comunicación funcional. Pueden ser desde pictogramas o puede ser desde inclusive sistemas de comunicación aumentativa de los que se ven en las tabletas. em, el ABA, ¿verdad? El ABA es cuando muchas veces pensamos en terapia conductual, pensamos en el autismo, pero sabemos de que tiene también tiene evidencia en niños con X frágil y también sabemos de que puede ser muy efectiva porque va a reforzar las conductas que queremos ver más y va a reducir y puede tratar las conductas que queremos ver un poco menos. Terapia ocupacional, como ya lo mencioné, de terapias de interacción social, que son parte del ABA, pero son más naturalísticas a través del juego y el apoyo escolar. Tremendamente importante, ¿verdad? Adaptar el currículo, adaptar el entorno basado en el individuo, en las necesidades y en su propio perfil. Entonces, ¿por qué los tratamientos conductuales? Porque ellos son eficaces y tenemos muchísima evidencia de que son eficaces. Probablemente si ustedes lo miran, cuando miran el ABA, que es el análisis de comportamiento aplicado, de pronto pensamos, porque hay muchísimos estudios en autismo, ¿verdad? Pero sabemos que es un método efectivo, no solamente en autismo, en otros diagnósticos también, incluyendo el X frágil. Y lo importante de esta terapia es que es sistemática, tiene esos datos, ¿se acuerdan los datos que hablamos al principio de saber cuáles son los antecedentes, qué es lo que pasa después del comportamiento? Para poder entender bien el comportamiento, para poder entender bien el medio ambiente. em, y son basados en ciencia. Entonces, son terapias que tienen evidencia. Entonces, cuando hablamos de ese comportamiento, ¿verdad? Tenemos que pensar que es un término muy grande, que habla de cualquier acción, habilidad, cualquier cosa que digamos y hacemos. Son todas esas cosas que hacemos. Y el medio ambiente es todas las influencias que tenemos, pero que pueden influenciar ese comportamiento, ¿verdad? Entonces, lo que queremos con el ABA es aumento del comportamiento positivo y disminución de los comportamientos difíciles. Usualmente cuando estamos hablando de este tipo de terapia, estamos hablando que se necesita supervisión porque necesitamos a alguien que sepa
cuáles son los objetivos, que analice el comportamiento y que haga un plan de trabajo, ¿verdad? Pero en realidad todos los días sabemos más de que cualquier persona se puede entrenar e idealmente todos nos deberíamos entrenar, desde los padres hasta los maestros, los terapeutas, porque así es mucho más fácil generalizar las cosas que estamos enseñándole a los niños. Entonces es bien importante que el programa se vaya cambiando con el tiempo, ¿verdad? Se vaya evaluando las habilidades que el niño va adquiriendo, los comportamientos, que los comportamientos cambian, como ya lo vimos a través de la vida, y cuáles son los motivadores de esos comportamientos. Y cada vez que vamos a hacer cambios, que haya una evaluación, que haya una implementación, ¿verdad? Y que haya un seguimiento de cómo el niño está respondiendo a eso. Y como ya lo dije antes, cuando hablamos del ABA, hablamos de diferentes terapias. Entonces es un término paraguas, ¿verdad? Pero todas están basadas en en el mismo método científico. El ABA puede ocurrir en cualquier lado, puede estar en la casa, lo pueden llevar a una clínica, pueden hacerlo en la escuela, ¿verdad? Y muchas veces la gente, antes se pensaba que el ABA necesitaba muchísima intensidad para ser eficaz. Ya sabemos que eso depende del individuo. Hay niños que responden bien a una baja intensidad y hay niños que necesitan una intensidad más alta. Por eso es importante de que siempre haya esa recolección de data, ella hace análisis y haya modificaciones a la terapia. Puede ser a largo plazo y a corto plazo. Y una de las cosas que es bien importante para eso es que el ABA piensa mucho en los ABCs del comportamiento. Entonces el antecedente es qué pasa antes del comportamiento, el B, por sus siglas en inglés de behavior, es el comportamiento, que es algo que es observable y medible, y el C es la consecuencia, que es lo que pasa después, ¿verdad? Ese es así pasa. Em, entonces, muchas veces también algunos de estos terapias del comportamiento también se pueden inclusive implementar en personas que tengan problemas de salud mental. No, no las tratan, pero lo pueden implementar. Y hay que pensar de que estos, como ya dijimos, es más frecuente en este diagnóstico, ¿verdad? Y sabemos que los niños em, con frágil X no solamente tienen insuficiente proteína de la FMRP, pero también tienen diferencias en el sistema nervioso central y diferencias en sustancias que el cerebro hace, ¿verdad? Hay unas que son inhibidoras, hay unas que son estimuladoras, pero entonces eso va a tener una influencia en esto también. ¿Por qué es importante identificar estos problemas? Porque pueden generar comportamientos no deseados o incrementarlos. Porque los niños con frágil X o autismo o otras diagnósticos coexistentes pueden muchas veces perder habilidades, ¿verdad? El niño antes podía hablar con los amiguitos, ahorita ya no puede hablar con los amigos porque hay una afección coexistente. Em, entonces, muchas veces tenemos que pensar de que en el frágil X sabemos que hay una fisiopatología subyacente, una causa neurobiológica y a veces se requiere un enfoque terapéutico más sofisticado, incluyendo fármacos. Em, tenemos que pensar que la mayoría de estos problemas son tratables, ¿verdad? Entonces, y esto puede ser un efecto importantísimo en el niño, un efecto importantísimo en la familia también. Entonces es importante que tengamos eso en consideración y que tengamos en consideración de que ustedes saben, si hay un cambio en el comportamiento del niño, puede ser si hay un aumento de la sensibilidad a los cambios sensoriales. Si el niño, como ya lo dije, hay un cambio en cómo el niño se relaciona socialmente, un cambio en el apetito, en el sueño, todas esas cosas les pueden dar indicio a ustedes de que de pronto necesitamos pensar en otras entidades coexistentes. Em,
Ya hablamos de que es común y desafortunadamente va a tener un impacto. Sabemos que el impacto es en todos los lados, ¿verdad? Desde el aprendizaje, la socialización, el funcionamiento. Muchas veces lo que nosotros vemos, lo que ya mencioné, la ansiedad social, ¿verdad? Se presentan con una timidez muy extrema, pero una de las cosas que tienen que pensar, que pensamos, esto en realidad es ansiedad, es porque hay una ansiedad anticipatoria. El niño se preocupa y demasiado porque sabe de que hay una fiesta al día siguiente y va a estar en la parte social, se va a preocupar porque hay una transición, un cambio. También la ansiedad por separación pasa frecuentemente y muchas veces, pues especialmente cuando son más pequeños, ¿verdad? Usualmente conforme ellos van creciendo hay un desarrollo de fobias. Muchas veces estas fobias que tienen un componente de ansiedad están relacionadas a la parte sensorial, que es bien interesante, ¿verdad? Entonces muchas veces es no solamente que ellos, digamos, son sensibles al sonido, sino que el niño se angustia porque sabe que hay una alarma en la escuela y a veces la hacen sonar, ¿verdad? Entonces, eso nos hace pensar de que de pronto el niño trata de escapar o el niño no es capaz de estar en un sitio donde hay un ruido elevado. La ansiedad generalizada también puede ocurrir, no tan frecuentemente, pero es un nerviosismo constante, ¿verdad? Y es el deseo de controlar el entorno y mucha dificultad cuando hay esos cambios. Y las reacciones de pánico son las menos comunes y es que el niño pues ya tenga una respuesta de llanto, temblores, agitación, una respuesta que incluye respuesta física al estímulo. Entonces, eh, pensemos en eso cuando hay que el niño evita las interacciones sociales, especialmente si lo evita más, ¿verdad? Em, no, como ya les dije, algunos niños también tienen autismo, pero no es el aislamiento típico del autismo, es que no quiere estar cerca de otros, no quiere estar especialmente en personas que no conoce. Si ustedes ven de que esos comportamientos repetitivos, inclusive aumentan en ciertas situaciones, ¿verdad? Más aleteos, se tapan los oídos, se ponen agresivos o hay cambios en el sueño también. Em, Sabemos que, como ya lo dijimos, la estructura, la anticipación, la regulación sensorial son parte bien importante, pero hay terapias que son muy efectivas, como la terapia cognitivo-conductual. Se debe ser adaptada para niños. Muchas veces se puede dar la terapia a los niños y los niños pueden hablar de diferentes emociones, tienen que tener lenguaje. Para los niños que no tienen lenguaje, se necesita usualmente un terapeuta que la pueda adaptar y pues tiene un componente más importante en los padres, pero se puede hacer. Es bien importante ese componente de entrenamiento porque los padres están con el niño 24 horas al día o con el adolescente, ¿verdad? Y ellos pueden implementar esas estrategias que son enseñadas en terapia y se pueden generalizar. Entonces, tenemos que pensar de que cuando ustedes hablen con los médicos o los terapeutas, ustedes tengan una preocupación en este sentido. Siempre recuerden que cuando hay una capacidad reducida del lenguaje o con una disabilidad intelectual, o dificultad en el procesamiento de las emociones, muchas veces las presentaciones no son tradicionales y son muy inusuales, ¿verdad? Y es simplemente ustedes dicen, pero es que hay un cambio en el comportamiento. Antes no era así y esto está pasando más frecuentemente, o antes él hacía esto, ahorita ya no lo quiere hacer. O ya de pronto no está aprendiendo tanto en la escuela. Entonces son todas estas cosas que tienen que tomar en consideración. Lo mismo sucede con el déficit de atención, también tiene una causa neurobiológica también. Son diferentes neurotransmisores, pero
también sustancias que producimos en el cerebro y estas nos ayudan a nosotros a concentrarnos, como la dopamina, la noradrenalina. Usualmente, ellas funcionan más en el área frontal de nuestro cerebro. Y esa dificultad se ha visto muy también muy relacionada y en estudios se ha visto que hay una alteración de la sinapsis, que son las conexiones entre las neuronas de ese desarrollo de la corteza prefrontal. Sabemos que es el área del cerebro que se desarrolla de último, ¿verdad? Em, pero en los niños con X frágil es ese dificultades de atención, hiperactividad, em, manejar los impulsos, cambiar de atención y volver a lo que estaban haciendo, es más difícil. Entonces, cuando estamos pensando en esas características de la hiperactividad, entre un TDAH y un niño con X frágil, usualmente en el TDAH clásico es una hiperactividad que es motora y es verbal, ¿verdad? Pero en el X frágil también está la parte sensorial emocional. La impulsividad es muy común en los niños con TDAH. En los niños con el X frágil usualmente está más asociada con la ansiedad y la disregulación. La inatención tiende a ser constante con un niño con TDAH y fluctúa más en el X frágil y tiene que ver mucho en ese medio ambiente. La respuesta de los medicamentos también cambian. Entonces, en un niño solamente con el diagnóstico de déficit de atención, usualmente la respuesta es muy buena a los fármacos. En los niños con X frágil pueden variar y tienden a ser más sensibles. Entonces, en el TDAH nosotros siempre pensamos en estrategias conductuales y educativas, ¿verdad? La estructura del entorno, ¿verdad? Porque si tenemos un niño que es inatento, pero pone todos los días su mochila en un área diferente de la casa, pues eso va a ser un problema, ¿verdad? De siempre tener esa estructura para ayudarle, los apoyos visuales que ya vimos, los refuerzos positivos, ¿verdad? Si estamos pidiéndole que haga algo que no le gusta mucho, como una tarea, recordar siempre, darle reforzamiento y también darles ese momento donde ellos se puedan relajar también. Ayudarle a técnicas de autocontrol desde que están pequeñitos y también tener esa comunicación con la escuela, ¿verdad? Muchas veces los papás son expertos en los hijos y ellos pueden darle técnicas a las maestras, pero muchas veces las maestras encuentran algo que funcionó muy bien y si eso está funcionando, usualmente lo mejor es comunicación y generalizarlo. Entonces, en- cuando nosotros hablamos del TDAH en X y en el X frágil, pues, digamos, ya lo dijimos, este diagnóstico es bien común. Usualmente el tipo más común, porque tenemos tres tipos comunes, pero el más común es el combinado, donde el niño es muy hiperactivo y también tiene problemas de atención. También se conecta con la ansiedad también y muchas veces necesita tratamiento farmacológico también, pero también ellos pueden tener unas respuestas a los farmacológicos, a los fármacos también variadas también. Entonces, usualmente somos muy precavidos, empezamos bajas dosis y cambiamos muy lentamente. La irritabilidad también tiene que ver en esos cambios de los neurotransmisores también, pero sabemos que en el cerebro, especialmente en la amígdala, que es el área del cerebro, que es un área que nos ayuda a estar vivos, es un área que nos deja saber que si hay un león enfrente, nosotros tenemos que correr y estar ansiosos, ¿verdad? Pero en los niños con X frágil, esa área es un área que está más grande y procesa esas emociones más intensas al miedo y la frustración. Entonces, en vez de decir, bueno, no tengo acceso a eso, puedo tenerlo después, es como reaccionar que hay un león enfrente de mí todo el tiempo, ¿verdad? Entonces hay una causa que es neurobiológica acá. Entonces, también pueden ser
ansiedad que puede producir esas irritabilidades también o dificultades en la comunicación. Entonces, siempre empezar es algo que nos falta, una habilidad que tenemos que trabajar. Tenemos que darle a esta persona una manera de comunicarse efectivamente o estamos también estamos hablando de otro problema de salud mental porque a veces pueden coexistir. Entonces, tenemos que pensar qué es lo que está aumentando o qué es lo que está causando estas reacciones, ¿verdad? Si es una sobrecarga o si es que siempre ocurre en la escuela y tenemos unas expectativas académicas no adaptadas. Eh, Se puede presentar desde una simple rabieta hasta volverse muy agresivos físicamente, ¿verdad? A un rechazo total de las diferentes actividades que les queremos presentar. Entonces, en el X frágil, la diferencia con otros diagnósticos, ¿verdad? Es que la causa más frecuente de la irritabilidad es que haya esta combinación entre ansiedad y sobrecarga sensorial, ¿verdad? De que cambie mucho dependiendo del contexto, ¿verdad? Si hay cambios de las rutinas que no les gusta o si hay demandas que son demasiados y el niño no es capaz de enfrentarse a estas demandas. Em, Usualmente también hay una habitación social o estereotipas, comportamientos repetitivos. Em, Muchas veces estas conductas asociadas en otros diagnósticos, ¿verdad? Son más constantes, no son tan situacionales. Entonces, la prevención es lo más importante, ¿verdad? La rutina, los apoyos visuales, la sobrecarga sensorial y siempre validar las emociones, ¿verdad? Veo que estás molesto, vamos a respirar juntos, enseñarles los momentos en que ellos fueron exitosos calmándose, siempre es mucha repetición, mucha práctica, volverlo a hacer hasta que el niño lo pueda generalizar. Muchas veces para la irritabilidad la terapia ocupacional con integración sensorial puede ser magnífica. Ellos también pueden trabajar en diferentes estrategias de cómo el niño puede relajarse, respirar. La terapia cognitivo-conductual también puede servir y el apoyo y las acomodaciones, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en esa salud mental, si los síntomas están causando problemas, hay que tratarlos y hay que ser muy proactivos y no esperar a que el problema se ponga un problema mayor, ¿verdad? Entonces, siempre recordar de que tenemos que tomar el data para saber a ver qué es lo que está pasando y qué es lo que está produciendo eso. Y muchas veces hablamos de la terapia y hablamos de los manejos conductuales, pero si el niño, supongamos, está tan ansioso de que no es capaz de participar en terapia, o si el niño es tan hiperactivo, ¿verdad? Que tenemos problemas de seguridad o no es capaz de participar en terapia, acomodaciones, a veces tenemos que pensar en fármacos. Entonces algo que quiero que piensen es que sigamos pensando acerca de estas condiciones médicas o de salud mental que pueden presentar como cambios conductuales, tener en cuenta que esos desafíos sensoriales pueden ser muy difíciles y es importante que ustedes les digan al doctor, él no le gusta que lo toque, no deje esto, deje esta parte para el final, porque una vez de que eso suceda, él ya se va a querer ir. Es importante de pensar siempre de que las acomodaciones pueden ser muy, muy tremendamente efectivas y que ustedes tienen que abocar por sus niños porque ustedes son los que los conocen mejor. Siempre pensar de que cada niño es diferente y no hay una intervención o no hay un medicamento que le funcione a todo el mundo. Las acomodaciones son tremendamente importantes, pero tenemos que saber por qué el comportamiento está sucediendo. Usualmente la intervención temprana es tremendamente efectiva, como ya lo dijimos, pero los tratamientos se pueden proporcionar a través de la vida. Y siempre pensar de que ustedes como padres deben de pensar en las prioridades que ustedes tienen, ¿verdad? Entonces, supongamos, si la prioridad para ustedes es de que
el niño vaya al baño solito y se haga aseo personal, que su equipo de apoyo les esté ayudando a buscar esa prioridad que les va a hacer la vida a ustedes, al niño y a ustedes mejor también. Em, entonces también tenía algo de tratamiento farmacológico, pero yo pienso que ya vamos a parar acá. Muchísimas gracias. Robbie, you can stop the recording. Thank you so much. We're all done with the presentation.